Gloria al Señor, paz de Cristo, hermanos, hermanas, amigos, familiares que nos escuchan en todas partes alrededor del mundo, no independientemente la hora que es que nos esté mirando. Queremos desearle que Dios le bendiga, que Dios lo guarde, lo fortalezca, y si está enfermo, que el Señor lo sane lo antes posible, lo restablezca y pueda ser libre por la palabra de Dios. En esta tarde, hermanos, traemos una enseñanza bastante importante, muy poderosa, hermanos, y queremos tratar un tema que habla, hermanos, de el verdadero Israel. Y queremos escudriñar la palabra juntamente con usted. Si gusta agarrar un papel y un lápiz o un lapicero, como le llame usted, para que vaya anotando las citas bíblicas, para que después de que usted escuche este mensaje, usted pueda repasar y confirmar que verdaderamente lo que se les está explicando aquí está en la palabra de Dios. No queremos que sean palabras de nosotros, queremos que sea la palabra de Dios la que llega, la que corta, la que penetra, la que hace efecto en los corazones. Y vamos a dar inicio con el Evangelio de San Mateo, el capítulo 21. Vamos a leer del verso 33 al 46. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: oír otra parábola. Fue cierto hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y cercó de vallado y cavó en ella lagar y edificó una torre y la dio a renta a los labradores y se partió lejos. Vamos a tratar de explicar primero verso 33, hermanos. La palabra del Señor aquí nos está hablando de un padre de familia, hermanos, que plantó una viña. Plantó una viña grande, hermanos, y la cercó, le puso potrero, le puso lo que sea, pero la cercó. Y dice que cavó en ella lagar. El lagar, hermanos, es donde se ponen las uvas. Se machucan con los pies o con otras herramientas que hay para adquirir el líquido precioso de la uva. Y dice que allí mismo edificó una torre. Bueno, la torre, vamos a decir que es el lugar donde se tenía que almacenar los barriles de vino. Y el Señor equipó la viña, le puso lagar y le puso torre donde poner el fruto. Y dice que cuando la tenía preparada, dice que la dio a renta a labradores y partió lejos. O sea, la preparó y luego ya les explicó a los labradores: miren, tengo la viña, tengo el lagar, tengo la torre donde van a poner el fruto y todo. Y yo me voy a ir lejos, es para ustedes. Vamos a trabajar de esta manera. Ustedes producen, yo pongo la otra parte y ustedes la otra parte del trabajo. Y cuando sea tiempo de que yo venga a levantar mis frutos, pues, sin que yo haya hecho gran cosa, lo voy a levantar. Pero él ya había hecho lo más importante. Ahora, aquí nos está hablando la palabra del Señor, hermano, de nuestro Dios Todopoderoso, que puso una viña aquí en la tierra. Vamos a lo espiritual. Puso una viña y la cercó de vallado, y puso un lagar y puso una torre y la dejó encargada a labradores. Ahora, él se fue, él partió. Eso es lo que hizo Dios. Pone la viña, pone el pueblo, que viene siendo el pueblo de Israel, lo deja aquí, lo deja equipado, lo deja con todo, para que le adore, para que le glorifique, para que se multiplique y para que haya fruto. Pero estos labradores, hermanos, en el tiempo que va corriendo, se quisieron adueñar de la viña. La Biblia habla de los príncipes, de los sacerdotes y de los fariseos. Esos eran los que estaban encargados en aquellos tiempos y se quisieron adueñar de la viña del Señor. El verso 34 dice así. Dice: y cuando, dice, se acercó el tiempo de los frutos, dice, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. El dueño de la viña sabe, hermanos, cuándo es tiempo de que va a haber fruto, y él está reclamando su parte.
Él tiene que venir por su parte. Entonces, en el tiempo que él sabía que debería de haber fruto ya, él manda a sus siervos para que recogiesen sus frutos. El verso 35 dice, más los labradores, dice, tomando los siervos, al uno hirieron, al otro mataron y al otro apedrearon. ¿No les pareció que el dueño de la viña, que no está haciendo nada, fuera a levantar los frutos? Y cuando miraron a estos siervos, que el dueño de la viña los mandó a recoger sus frutos, lo que hicieron, hermanos, fue herirlos, matarlos y agarrarlos a pedradas. Estos siervos, hermanos, si nosotros los buscamos en la palabra de Dios, nosotros los vamos a hallar. Hace un recorrido por la Biblia y usted va a mirar a los profetas, hermano. Eso estaban encargados los príncipes y sacerdotes y fariseos. Eran los que manejaban la ley, eran los que estaban en las iglesias, eran los que enseñaban, eran los que estaban al cargo de todo. Pero Dios les mandaba profetas. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las cosas mal. Les envió profetas para que los corrigieran y no les gustó. Mejor prefirieron matarlos. Entonces los siervos, hermanos, vienen siendo los profetas de aquellos tiempos, que a todos los apedrearon y a todos los mataron y hicieron cuanto les dio la gana. Dice en el verso 36, y envió otra vez a otros siervos más que los primeros, hicieron con ellos la misma manera. O sea que mandó más siervos y los volvieron a matar, los volvieron a herir y los volvieron a agarrar a pedradas. El Señor, hermanos, es muy misericordioso. ¿Cuántas veces nos manda mensajeros a nuestra casa? Mensajeros a que nos hablen de la palabra del Señor y nosotros los corremos. Pues así estaba pasando en Israel. El Señor les mandaba mensajeros, hermano, porque Israel se volvió idólatra, se volvió adúltero, se volvió fornicario, se volvió hechicero, se hizo cosas horribles delante de Dios, transgredió la ley, hermano, los mandamientos de Dios, y les mandaba profetas para que los reprendieran, para que los exhortaran, para que se corrigieran y dieran buenos frutos de arrepentimiento. Sin embargo, no los quisieron y los mataron, los hirieron y los agarraron a pedradas. Miren lo que dice el verso 37. Dice, y a la postre les envió su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Aquí está hablando Dios Todopoderoso, dijo, acuérdese que Cristo está profetizado desde Génesis 3:15, cuando habla de la simiente de la mujer y de la simiente de Satanás. Mientras estaba mandando profetas, los irían y los mataban, pero ahora dice, voy a mandar esa promesa que hice, voy a mandar a mi hijo, ese que está profetizado en Isaías. Todos los profetas que lo profetizaron, dijo, voy a mandar a mi hijo, a él van a tenerle respeto, porque es mi hijo. Pero miren lo que dice el verso 38. Más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venir, matémosle y tomemos su heredad. ¿Sí se da cuenta, hermanos? En aquellos tiempos el pueblo de Israel, los príncipes de los sacerdotes y de los fariseos quisieron adueñarse del Israel, se quisieron quedar con él. Ellos querían seguir haciendo lo que les daba la gana, no estaban haciendo lo que decía la palabra de Dios, pero ellos querían seguir siendo los que mandaban, ellos querían seguir siendo los que daban las órdenes. Estaban mal, pero ellos eran los que lo estaban haciendo. Entonces miramos que cuando miraron venir al hijo, que ya estamos hablando de Jesucristo, dice que dijeron, este es el heredero. Y dijeron, no podemos dejarlo ir. Y dice que dijeron, vamos a matarle y tomemos su heredad. ¿Qué es lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Bueno, ellos mismos, hermanos, lo llevaron a la cruz, ellos mismos lo mataron, porque ellos querían seguir siendo los que querían seguir haciendo lo que ellos querían. Sin embargo, nosotros tenemos que entender, hermanos, que este trabajo es del Señor.
quien se lo quiere quitar, nadie se lo va a poder quitar. Sin embargo, ellos creían que matándolo podían quedarse con la herencia. El verso 39 dice, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Verso 40, pues cuando viniere el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Les hace una pregunta el Señor a los príncipes de los sacerdotes y los fariseos. Dícenle ellos, a los malos destruirá malamente y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Ellos mismos dijeron que se les quite la viña y que se le dé a otros que sí produzcan y que paguen sus frutos en sus tiempos. Eso estuvo muy bien contestado de parte de los príncipes y los sacerdotes y los fariseos. Dícele Jesús les hace otra pregunta. ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Esta es puesta por cabeza de ángulo por el Señor. Es hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Estaba hablando de la roca que es Jesucristo. Él estaba hablando de él mismo, que él era la piedra angular, la piedra de la esquina del edificio. Les estaba hablando que él era el Hijo de Dios, que él era el Dios Todopoderoso, y ellos no entendían. Y al final de este verso 42 les dice, y es cosa maravillosa en vuestros ojos. Una de las cosas que podemos mirar aquí, hermano, que ellos no alcanzaban a ver las maravillas de Dios que tenían delante de ellos. Tenían al que hizo los cielos y la tierra, hermano. Tenían al que es dueño de toda la creación. Y por eso el Señor les dice, y es cosa maravillosa en nuestros ojos, pero ellos no la alcanzaban a ver. Vamos al verso 43, hermano, porque ellos se dedicaban, hermano, a tratar de llevar de una forma que no era. En el verso 43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Cristo ya les habló allí directamente a ellos y les está diciendo, mira, los voy a desheredar a ustedes, les voy a quitar la viña, ustedes ya no van a tener parte conmigo en este asunto y se la voy a dar a otros. Por eso dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿A quién Dios aquí le está quitando el reino? ¿A los judíos o al pueblo de Israel? Como usted le quiera llamar. Lo está desheredando. Le está quitando el reino de Dios dentro de ellos. O sea, los estaba dejando afuera. Y los dejó y están afuera, hermanos. Ellos están afuera. Porque no entendieron, porque no reconocieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque no quisieron aceptarle, porque no quisieron, hermanos, reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores que nació en un pesebre. Ahora, por esa razón, el Señor les está diciendo, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y será dado a gentes que hagan frutos de él. Qué precioso, hermano. El resto del mundo, que no estábamos en el plan de salvación, ahora se nos estaba abriendo una puerta para que nosotros pudiéramos, hermano, ser parte del reino de Dios. O de el Israel espiritual. No el natural, no el de carne, el espiritual. Entonces aquí, al Israel de la promesa que se le hizo a Abraham, lo está haciendo para un lado y está agarrando otro Israel que va a tomar la viña, que venimos siendo nosotros, hermanos, de goces en el Señor. Y en el verso 44 dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, pulverizarle a. O sea que va a ser quebrantado. Cualquiera, dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado.
y sobre quien ella cayere también va a ser quebrantado. Entonces, lo más importante de esto, hermano, es que si nosotros venimos a Cristo y le reconocemos, pues va a haber un quebrantamiento en nuestro corazón, en nuestra alma, pero también va a haber una restauración. Pero sobre aquellos que caiga esta piedra, esta roca, este fundamento, y que no le acepten, van a ser desquebrajados totalmente, van a ser desaparecidos. Y el pueblo de Israel, el de carne, hermanos, por eso está así, sigue cegado, sigue con sus tradiciones, sigue con sus cosas, porque no aceptaron a la piedra angular. Vamos al 45. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus palabras, cuando escucharon las palabras de Jesús, dice, entendieron que hablaba de ellos. Y verso 46, buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo porque le tenían por profeta. O sea que se dieron cuenta que el Señor les estaba diciendo a ellos, miren, les voy a quitar el reino, ustedes van a estar afuera. Y ellos agarraron la revelación. Por eso dice que entendieron, cuando entendieron que hablaba de ellos, entonces dice que procuraron matarle, pero no lo pudieron hacer porque le tenían miedo al pueblo. Y esta es una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que entender, que hay un Israel, hermano, que está regado sobre toda la tierra y que no es el Israel que nosotros conocemos. En Lucas 13:34, Cristo habla y dice, oh Jerusalén, porque hablando del pueblo de Israel, le dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Cuántas veces, hermano, le mandó profetas el Señor? ¿Cuántas veces le envió enviados para que los guiara y que se juntaran, hermanos, que estuvieran en un mismo espíritu, que fueran libres en espíritu y en verdad? Y dice la palabra, y no quisiste. En lugar de aceptar, en lugar de reconocer, en lugar de vivir una vida libre delante de Dios, hermano, mejor mataban a los que le eran enviados y a los profetas. Si se da cuenta, hermano, qué cosa tan preciosa. Israel tuvo el privilegio de él ser el heredero, de él tener todas las promesas. Sin embargo, no las quiso, mejor quiso matar a los profetas y mató al hijo, al heredero también, hermanos. Vamos a San Juan, capítulo 1, verso 11-22, porque necesitamos aclarar, hermano, por qué este Israel que está ahorita en la tierra no es como usted piensa, hermano. Mucha gente dice, no, que este Israel, aunque no le sirve a Dios, que ellos son hijos de Dios y que de todas maneras se van a ir con el Señor, hermano. Vamos a ver qué dice la palabra. Lo que diga la Biblia, eso es lo que vamos a creer. Dice en San Juan 1, 11, 12, dice, a los suyos vino a los judíos, vino a los israelitas, dice, y los suyos no le recibieron. Hermano, ¿qué quiere que haga nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino a los de Él? Y los de Él le aventaron la puerta en la cara. Lo rechazaron, lo corrieron, no lo aceptaron. Y todavía nosotros andamos diciendo aquí en la tierra que ellos son los originales, hermano. Sí, son originales en la carne, pero ¿sabe qué? Vamos a verlo en el espíritu, porque Cristo vino a libertarlos, vino a libertar sus corazones y ellos no quisieron. Dice, más a todos, el 12 dice, más a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Hermano, Israel todavía hasta este momento no quiere reconocer el nombre de Jesucristo, no lo quiere reconocer como Rey de Reyes y Señor de Señores, no lo quiere reconocer como su único, suficiente Salvador. Por eso dice, más a los que le recibieron, hermano, ahí entramos nosotros.
Todos aquellos, hermano, que un día han confesado que Jesucristo es el Señor, que Dios que fue y murió en la cruz del Calvario y fue sepultado, pero que Dios lo levantó al tercer día y vive a la diestra de Dios Padre, hermano. Esos son el verdadero Israel. Los que han confesado, los que han sido libres, los que han vivido una vida en Cristo Jesús. Dice, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego agrega, dice, a los que creen en su nombre. La importancia de creer en el nombre de Jesucristo. Vamos a Gálatas, a Gálatas 3, 26 y 29. Gloria a Dios, aleluya. Dice, porque vosotros, dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pablo, hablando a los Gálatas, dice, todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por eso somos hijos de Dios. Cuando se nos está diciendo que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, hermano, automáticamente nosotros nos estamos convirtiendo en el pueblo verdadero de Israel. Verso 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¿Sí se da cuenta? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ahora somos vestidos de Cristo, hermano. Ahora llevamos nosotros la vestimenta de Israel. Ahora nosotros llevamos lo que los israelitas deberían de llevar. Ahora nosotros lo poseemos, es de nosotros. Todo lo que los israelitas, que era para ellos, ahora es para nosotros. No, pero que hermano, nosotros no practicamos esas cosas porque son de la ley, no importa, hermano, pero todas esas cosas nosotros somos dueños de ellas. Los judíos se las ponen, los israelitas se las ponen, hermano, pero ¿sabe qué? Nosotros somos los verdaderos israelitas en nuestros tiempos. Qué tremendo, hermanos, está esto. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Tenemos la vestimenta de Cristo. Nos dio su armadura, nos dio su poder, nos dio su Espíritu Santo, nos dio su sabiduría, nos dio su inteligencia, nos dio su consejo, hermano. Nos dio toda su gloria a nosotros, hermano. Algo que tenía el pueblo de Israel, ahora lo poseemos nosotros. Los que creemos en su nombre, los que estábamos afuera, a través del bautismo, hermano. Entendamos, hermano, una cosa es el bautismo en agua y la otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Hermano, la Biblia dice que el bautismo que nos corresponde ahora, dice, nos salva, dice, pero no quita las inmundicias de la carne. Pero el otro bautismo que es en el Espíritu, el que opera el corazón, el que liberta el corazón, el que cambia nuestra vida, ese es el más efectivo de todos. Hay tanta gente, hermano, que se ha bautizado, que hemos bautizado, porque yo también los he bautizado, hermano. Y, hermano, andan dando un testimonio, hermano, de los más horrendos en la vida. ¿Por qué, hermano? Porque no nacieron en el Espíritu, simple y sencillamente tomaron la decisión de bautizarse y pensaban que eso era todo. No, hermano, el bautismo en el Espíritu, el cambio en el corazón, eso es lo que nos convierte en un verdadero israelita. Verso 28 dice, no hay judío, ya no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No, que los judíos, que son los buenos. No, hermano. Aquí está Pablo diciendo que no hay judío, no hay griego, no hay siervo, no hay libre, no hay varón, no hay hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos los que fuimos bautizados en su nombre y todos los que fuimos verdaderamente libres en el corazón, en nuestra alma, entonces componemos uno solo, que es en Cristo Jesús. Espero que me estés entendiendo y no vaya a terminar confundido. Verso 29 dice, si vosotros sois de Cristo, entonces la simiente de Abraham sois. ¿Sí me entiende? Si somos de Cristo, hermano, el pueblo judío, el pueblo de Israel, no quiere ser de Cristo.
Ellos quieren seguir en el tiempo de más antes. Sin embargo, Pablo aquí está hablando y dice, si vosotros sois de Cristo, entonces la simiente de Abraham sois y herederos según las promesas. Vamos, hermano, a entender quién es el verdadero Israel en nuestros tiempos. Vamos a ver a Mateo 3:9, dice, no penséis decir dentro de vosotros a sí mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios levantar hijos de Abraham de estas piedras. Hermanos, nosotros éramos esas piedras. Y les está hablando a los príncipes, a los sacerdotes y a los fariseos, y les dice, no piensen que son hijos de Abraham, porque os digo que Dios puede levantar de estas piedras, de estos incrédulos, de estos corazones de piedra, de esos corazones endurecidos que son idólatras, que hacen toda clase de perversidad. De allí puede Dios levantar hijos de Abraham. Vamos a Romanos 4:13. Dice, porque no hay ley que fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de fe. Entendamos, hermano, los judíos, ellos que no, que la ley, que no sé qué tanta cosa, está bien, la ley es buena, pero aquí nos está hablando el Señor, porque no por la ley. Ellos dicen, yo soy judío por ley, yo soy israelita por ley. Pero ya este asunto no es por ley dada a la promesa a Abraham. Dice, o a su simiente que será heredero del mundo, sino por justicia de fe. Por eso abarca a toda la gente, hermano, que le crea la palabra por fe y que se justifica en Cristo Jesús. Así dice Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya no es por ley, sino es por justicia y por fe. Vamos a Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos ciertamente de Dios y coherederos con Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos también glorificados. ¿Sí se da cuenta, hermano? Dice, y si hijos, también herederos. Ya ve, hermano, somos sus hijos. Nosotros ahora somos el Israel nuevo, herederos ciertamente de Dios y coherederos de Cristo. ¿Quiénes nosotros, hermano? Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Un día, hermano, un día cuando muramos, hermano, vamos a ser glorificados. Hermano, voy a tomar un receso de unos minutos. Ahorita regreso para atrás porque nos faltan algunas citas bíblicas. Y acuérdense que estamos hablando de el verdadero Israel. Téngame paciencia, ahorita regresamos. Amén. Señor, aleluya, hermanos, pues aquí estamos en el campo de batalla, ¿verdad? Ya explicamos, hermano, del versículo que no es por ley, sino es por justicia de fe. Ahora vamos a ver qué dice Romanos 8:17. Todos estos versículos que le estoy leyendo, hermano, es para que podamos nosotros mirar quién es el verdadero Israel. Para que no estemos confundidos que nomás los israelitas, los de allá de Israel son... No, hermano. A nosotros también somos israelitas. Dice el verso Romanos 8:17, y si hijos, dice, también herederos ciertamente. Ya lo leímos ese. Gloria a Dios. Vamos a Romanos 9:6-8. Vamos al 9:6-8. Dice, no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. ¿Sí se da cuenta? No todas las personas que son del país de Israel son israelitas. No todos. Hay otros que algunos somos mexicanos, algunos son chilenos, algunos son argentinos, algunos son nicaragüenses, algunos son guatemalas, algunos son panameños, algunos son
uruguayos, algunos son de cualquier parte, de cualquier país del mundo, son israelitas. No nomás los que nacieron en Israel. Ahora, mire lo que dice el 7, dice, ni tampoco por ser simiente de Abraham son todos hijos, más en Isaac te será llamada la simiente. 8. Quiere decir, no los que son hijos de carne, no estos son, no los que son hijos de carne son hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa, estos son contados en la simiente. ¿Quiénes son esos contados, hermano? Somos nosotros, hermano, porque hemos creído a la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una promesa, hermano. Por eso, hermano, no precisamente tienes que ser heredero de simiente o hijo de simiente. Hay una promesa que si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 3, 23. Dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Vosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Y los israelitas, hermano, lamentablemente no creen en esa forma. Nosotros sí creemos. Romanos 2, 27 al 29 dice así. Y lo que de su natural es incircunciso, si guardare la ley, no te juzgará a ti, que por la letra y por la circuncisión eres transgresor de la ley. Qué tremendo, hermanos. Aquí vamos a explicar poquito de eso. En el 28 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Mas es judío el que lo es en lo interior, y en la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Sí, hermanos, mira, los israelitas, pues ellos siguen bajo la ley, siguen bajo la circuncisión de la carne, y eso los marcaba como un verdadero israelita. Pero mire lo que está hablando Cristo, aquí Pablo hablándonos a través de su palabra, dice, mas es judío aquel, el que lo es en lo interior. O sea, está hablando, el verdadero judío, hermano, es el que es operado del corazón, el que es liberado del corazón. Puede ser libre exteriormente. Quizás ya tú dices, yo ya soy bautizado, yo ya soy salvo. Ok, esa es una parte. Pero verdaderamente eres libre de corazón. Que seas libre de corazón es una cosa, porque si nomás te bautizaste, pero no eres libre de corazón, entonces no puedes reclamar como judío verdadero del Señor. Por eso está aquí en el verso 29, más es judío el que no es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, no alabanza, del cual no es de los hombres, sino de Dios. Lo más importante, hermano, es que seamos libres de corazón. Ay, hermanos, se la voy a interpretar y se la voy a revelar. Si eres un verdadero cristiano, si eres un verdadero hermano, sé limpio, sé libre de tu corazón y no seas un falso hermano, no seas un falso cristiano y no te sientas mal, no seas hipócrita, no seas de dos caras, ni de tres, ni de cuatro, ni de 1000 caras. Si Cristo operó, te dio el privilegio de que le conozcas, séle fiel hasta que Él venga. Perdóneme que le haya dicho eso, no estaba en el programa, pero es que hay muchos que se dicen ser cristianos exteriormente, muestran algo por fuera, pero su corazón es otra cosa.
Y el verdadero judío, el verdadero cristiano, es el que es verdaderamente libre y limpio en el interior. Vamos a Romanos 2:17. He aquí tú eres llamado judío y reposas en la ley y te glorías en Dios. ¿Qué le parece? Nada más en eso. Pero ¿qué de la libertad dentro del corazón? ¿Qué de esa libertad? ¿Qué de eso? De ese testimonio que debemos de guardar delante de Dios. ¿Qué de eso? Gálatas 6:15. Vamos a ver qué nos dice. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino la nueva criatura. Lo que vale delante de Dios, hermanos, es que seas una nueva criatura. Sí queremos que te bautices en el nombre de Jesucristo, pero queremos que seas una nueva criatura verdadera, que seas un verdadero cristiano. Tampoco no te hagas fariseo. Sé un verdadero cristiano, sé un hombre, una mujer, una joven, un joven libre verdaderamente delante de Dios para que Dios te reconozca como un verdadero israelita y como una nueva criatura. Qué cosas tan tremendas. Cristo dice cuando nosotros venimos a Él, dice, venimos cargados con cargas, con preocupaciones, con pesares, con angustias, con dolores, con traiciones, con pecado, con todo lo que usted quiera ponerle. Y dice que cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales para que Dios opere en nuestro corazón y nos haga verdaderamente libres, dice que Él toma todos nuestros pecados. Dice que los toma y los lanza a lo más profundo de la mar, dice, y no se vuelve a acordar jamás de ellos. No entiendo cómo mucha gente, hermano, otra vez los vuelve a practicar. Qué cosa tan tremenda. Y Cristo dice que si no, que seamos la nueva, que nosotros debemos de ser la nueva criatura en Gálatas 6:15. Vamos a Juan 1:47. Jesús vio venir así a Natanael y dice de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Hermano, para que Dios reconozca a alguien como un verdadero israelita, debe de ser un corazón que no hay engaño en él. Un corazón, hermano, que engaña no es un verdadero israelita. Y dice la palabra, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Se lo voy a repetir. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Aquí nos está hablando el Señor, hermano. Qué cosa tan preciosa. Cuando mira a venir a Natanael, dice, he aquí un verdadero israelita. ¿Por qué lo dijo así? Porque dice que no encontró engaño en su corazón. Es el único hombre que miro registrado en la Biblia que dice la palabra, un verdadero israelita. El nuevo Israel, hermano, debe de ser sin engaño, sin mentira, sin estas cosas. Vamos a Romanos, ojalá que esté apuntando todas las citas. Romanos 11:1 y 2 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hablando Pablo, hace la pregunta. Digo pues, dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice, no lo permita Dios, porque, dice, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo dijo, yo también soy israelita. Dice, no os ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció, o no sabéis lo que dice Elías, la escritura, cómo ruega Dios contra Israel, diciendo, qué tremendo, hermano, para que Dios ruegue diciendo. Entonces decía Jesús a los judíos,
Hermanos, si Elías dice, hermano, lo que dice Dios, que cómo rogaba Dios contra Israel, ¿por qué es que rogaba? ¿Por qué es que hablaba mal de Israel? Porque, hermano, lo habían desconocido, no lo estaban mirando como el Dios verdadero, como el yo soy, hermano. Lo pusieron en un lado, se desviaron, hermano. Por esa razón, el verdadero Israel de aquel tiempo, ahorita ya no está en las tierras de Israel. Vamos ahora a Juan 8:31. Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Hermanos, los verdaderos israelitas, los verdaderos hijos del Señor, por eso aquí está hablando el Señor. Entonces le decía Jesús a los judíos, porque ellos dialogaban con Jesús, pero no le creían. Pero él dice, entonces Jesús Jesús a los judíos que habían creído, no todos, unos cuantos creyeron y unos cuantos siguen creyendo ahorita: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. O sea, si los judíos que están allá en Israel, hermano, ahorita, o el pueblo de Israel, se arrepiente, hermano, y se arrepiente de haber crucificado a Jesucristo, lo confiesan y lo aceptan como su único, suficiente Salvador, aceptan el sacrificio de la muerte en la cruz del Calvario, hermano, y creen que el Señor va a regresar por su pueblo, hermano, esos judíos pueden ser verdaderamente discípulos del Señor. Y hay unos cuantos que sí han aceptado a Jesucristo, y hay unos cuantos que están siendo libres ahorita, pero hermano, la mayor parte sigue con sus tradiciones. Gálatas 6:7. Saber pues que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Hermano, nosotros somos por fe. Nosotros no conocimos a Jesucristo, nosotros no lo vimos caminar aquí en la tierra, nosotros no miramos milagros, hermano, que Él hizo con sus manos al instante, no oímos con nuestros oídos cuando perdonó a los pecadores, hermano, no fuimos testigos de eso, pero hemos creído por fe. Y eso, hermano, eso nos hace que seamos hijos de Abraham. Dice, saber pues que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Nosotros podemos reclamar las promesas de Abraham en nuestra vida por fe, hermano, en cosa espiritual. San Juan 8:37-40 dice, yo sé que soy simiente de Abraham, hablando Cristo, gloria al Señor. Dice, mas procuráis matarme porque mi palabra no tiene lugar en vosotros. Dice, yo, dice, lo que he visto con mi Padre hablo, y vosotros lo que habéis visto con vuestro padre hacéis. Respondieron y dijeron, Maestro, nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las cosas de Abraham harías. Empero ahora procuran matarme, hombre, que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Hermano, ellos no querían reconocer, ellos nomás les encantaba decir que somos hijos de Abraham. Y si eran hijos de Abraham, ¿por qué querían matar a Cristo? ¿Por qué querían matar al que le dijo a Abraham, sal de tu parentela y vete de la tierra de Ur de los Caldeos, porque te haré padre de todas las naciones, de la promesa? ¿Por qué querían matar al que le dio la orden? No, mano, esos israelitas, por eso le estoy explicando esto, porque quiero que usted sepa quiénes son el verdadero Israel en este tiempo. Vamos a Revelaciones 7, 9 y 10. Para la gente que no entiende, para que puedan comprender esto, dice, después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual, esto es algo que miró Juan el teólogo, hermanos, en sus visiones, dice, la cual ninguno podía contar, dice, de todas las naciones. ¿De dónde había gente, hermanos? De todas las naciones, de toda clase, dice, y luego dice, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban de pie delante del trono
delante del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Hermano, el verdadero Israel está regado sobre toda la tierra. Son chinos, son japoneses, son vietnamitas, son alemanes, son ingleses, son americanos, son mexicanos, son todo Latinoamérica. Hermanos, son gentes de todos los continentes. Allí está el verdadero Israel. Por eso, y luego dice, y clamaban a alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y al Cordero. ¿Se da cuenta, hermano? Si nomás fuera a ser de Israel, pues nomás de Israel. No, hermano. Dice que de toda tribu, de toda nación, de todo pueblo y de toda lengua de la tierra. En aquel día allá vamos a estar, hermanos. Vamos a Revelaciones 5:9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de toda tribu. Fíjese, gente de toda tribu y toda lengua y todo pueblo y toda nación. ¿Se da cuenta de dónde Dios va a levantar el pueblo de Israel? Nosotros somos, hermano, esa simiente. Nosotros los que hemos aceptado a Jesucristo. En aquel día cuando estemos allá vamos a cantar, allá vamos a alabar. Vamos a ver gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y sin duda alguna, allá nomás va a haber una lengua, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Ya para terminar, hermano, casi estamos terminando. Ahora vamos a Hebreos, capítulo 7, versos 13 y 17. ¿Por qué, hermano? Vamos a leer esto. Dice, porque aquel de quien estas cosas se dicen de otra tribu, es de la cual nadie asistió al altar. Está hablando de otra tribu. Nosotros somos la otra tribu. Porque aquel de quien estas cosas se dicen de otra tribu, es de la cual nadie os asistió al altar. Aunque nosotros no asistimos al altar, aunque nosotros no estábamos entre el tabernáculo de Moisés, aunque no conocíamos nada de eso, ahora, hermanos, tenemos ese privilegio, porque es evidente que nuestro Señor nació de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún mucho más evidente es que según la semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, alábale que él vive, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Aleluya, ya no vamos a morir. Porque Él testifica, tú eres sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Querido hermano, querida hermana, joven, jovencita, anciano que has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Te acabas de convertir en un sacerdote según el orden de Melquisedec, en un sacerdote inmortal, en un sacerdote que nunca más vas a morir. Ese es el verdadero pueblo de Israel. Esa es la verdadera creación que ahora el Señor va a reclamar. Ese es el fruto que está reclamando Dios de sobre la tierra. Israel no quiso cultivar, quiso cultivar la viña, pero se quiso adueñar de ella y no quiso dar el fruto. Pero ahora Dios lo dio a otros que están trabajando sobre toda la tierra. Todos aquellos que están trabajando sobre la tierra, todos aquellos que están predicando, todos aquellos que están enseñando, todos aquellos que se están esforzando para que alguien entienda y comprenda, hermano, Dios los bendiga grandemente. Mire lo que dice el último versículo que vamos a leer de esta enseñanza. Dice la primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, porque aquí dice que somos sacerdotes ya, dice, mas vosotros, usted que me está viendo,
el hermano, la hermana, a su hijo, su hija, aquellos que han sido verdaderamente, que se han apartado, que le han dado la espalda al mundo, que tienen un corazón limpio, libre delante de Dios, que no se están contaminando, hermanos, con este mundo. Dice más a vosotros, dice, sois linaje escogido. Sí tengo que explicar esto, hermano, porque toda la gente piensa que es linaje escogido y piensan que pueden hacer mezclas con el mundo y con la iglesia, piensan que pueden pecar liberadamente y que pueden seguir siendo sacerdotes. No, por eso dice más a vosotros, soy linaje escogido, dice real sacerdocio, una nación santa, un pueblo peculiar, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Maravilloso. Estas cosas, hermano, que estamos enseñando, no las pueden enseñar todos. Quizás alguien se atreva, hermano, pero ¿sabe qué? Estas cosas se tienen que enseñar, hermano, por hombres y mujeres, aleluya, por jóvenes y jovencitas que verdaderamente han sido libres en su corazón, que no se están contaminando, que verdaderamente creen que son un linaje escogido, que de verdaderamente creen que son un sacerdocio y que ahora pertenecen a una ciudad, a una nación santa, a un pueblo peculiar, para que anuncien las virtudes de mi Cristo. Quiero agradecer a Dios, hermano, por concedernos este grande honor y grande privilegio de que nosotros podemos traer esta enseñanza. ¿Quién es el verdadero Israel? ¿Quién es, hermano? Es usted, soy yo. Es aquel que ha aceptado a Jesucristo, es aquel que se ha apartado del mundo, es aquel que le ha dado la espalda, es aquel que camina en la luz, es aquel, hermano, que dicen que está loco porque le sirve al Señor, es aquel que habla de las promesas de Cristo. Ese es el verdadero Israel, es aquel que está esperando la venida del Señor, es aquel que cree en la resurrección de Cristo, es aquel, hermano, que ama y se queda callado aunque le hagan daño. Ese es un verdadero israelita. Mi hermano y mi hermana, quiero decirte que Dios te bendiga grandemente. Reciban un saludo todos nuestros hermanas y nuestros hermanos que nos ven. Este mensaje, hermano, es para nuestros hermanos de aquí de la congregación, de los tiempos en los que no estamos reuniéndonos, pero que se los mandamos a su casa. Y no nomás es para los hermanos de nuestra iglesia, sino también es para todos aquellos que gusten mirarlo y alimentarse con la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos. Reciban un saludo de mi esposa, de mi hijo, de mi hija y de su servidor grandemente para todos. Dios los bendiga en el amor de Jesucristo. Amén y amén.